Hola a todos, me llamo Andreu, como prefieran, y es para mí una satisfacción poder ofrecerles, como ven ustedes aquí, la cifra exacta de uno de los niveles del radio del perdón. El perdón no tiene un solo nivel, lo iremos viendo, y he destacado esta cifra de entre 4 cifras que luego comentaremos, porque es la más alta energéticamente en respuesta al impacto de un muón negativo. El motivo de enviarles esto es porque tenemos la intención de ofrecerles de una forma progresiva, continuada y regular una serie de informaciones referentes al mecanismo de la configuración real del universo y de todas y cada una de sus partes. O sea, lo que pretendemos es exponer los pasos de un proceso generacional ondulatorio, o sea, de interacción de frentes ondulatorios, que a través de un proceso rotacional, ascendente, ondulatorio, hiperboloide, configuran tanto el universo como unidad conceptual global, como todas y cada una de sus partes. Miren, realmente en el universo lo único que existe son esferas. Esto puede que les llame un poco la atención, que parezca un poco extraño, pero les aseguro que iremos viéndolo, lo demostraremos, y es una cosa objetiva, real y palpable. No existen las distancias rectas, no existen los planos. Esto es una apreciación subjetiva equívoca, y ello condiciona el que no se pueda llegar a tener una idea clara para poder unir en un solo conjunto una serie de conceptuaciones que todas ellas tienen una gran parte de verdad, pero que todas y cada una adolecen de una parte no tan exacta. Me estoy refiriendo a la conceptuación primera, más antigua, newtoniana del universo, a la configuración que se expresa a través de la teoría de cuerdas, condicionada por las ecuaciones de Kaluza-Klein, o también a las más recientes de la compactación a través de estas mismas ecuaciones y de las últimas aclaraciones de Grigori Perelman. Todo ese tipo de actuaciones, que son muy meritorias y han sido muy esforzadas, y todas ellas han dado unos resultados objetivos válidos y aprovechables, pero sin embargo ustedes saben perfectamente que falta una conceptuación distinta, algo que permita objetivar y poder ensamblar todo esto. Esto, entiendan que es con el máximo espíritu de colaboración y sin ninguna vanidad ni pretensión, pero es la realidad y tengo la satisfacción de poderlo expresar y desarrollar. Y lo veremos en el transcurso de una serie de informaciones que lenta, objetiva y paulatinamente tendré la satisfacción de poder irles ofreciendo. Hoy será simplemente una exposición general sobre temas, y si ahora por favor eleva un poco la imagen, si vemos la segunda página, por favor, vale. Aquí tenemos una serie de cifras que ahora comentaremos, en que ven ustedes que hay 3 niveles: el A, el B, que es el central, y el C. El A correspondería al nivel de compactación ondulatoria del fotón. El fotón es una estructura ondulatoria, no material. Aprovecho para hacer un inciso y aclarar que nosotros conceptuamos la materia con las siglas COU, C-O-U, COU, unidades de compactación ondulatoria. Unidades de compactación ondulatoria, dicho de una forma simple, diríamos luz compactada, y esto se traduce de una manera que cuando un protón es impactado por una partícula, depende de la fuerza de esa partícula, de la carga
energética de esta partícula para que el protón manifieste un radio energético distinto. Es lógico, si ustedes golpean el protón con un electrón, se obtiene un nivel que teníamos hasta ahora, pero ustedes han logrado impactar con un muón y evidentemente han visto, han objetivado que el radio es menor. Y yo les puedo decir que si en lugar de con un muón impactáramos con un bordillo o con un ladrillo, pues lógicamente llegaríamos mucho más profundo. O sea, ustedes saben perfectamente que cuando impactan dos protones con gran velocidad, pues ¿qué tenemos? Tenemos la energía nuclear que todos conocemos, que es la destrucción masiva en forma de E igual a mc cuadrado de toda esa cantidad de materia, porque se desestructura. ¿Y qué es lo que se desestructura? Se desestructuran los frentes ondulatorios que de una forma estable configuran al protón. Vamos a ver, voy a poner un símil para que entiendan un poco de qué vamos a hablar durante todas estas semanas y los cientos de temas que vamos a tocar y que vamos a desarrollar. Esto lo vamos a desarrollar a base de una ciencia físico-matemática que llamamos la Big PH o geometría físico-dinámica. Geometría físico-dinámica, Big PH. Como decía, el protón, ustedes se lo tienen que configurar como un torbellino. Para explicar esto vamos a echar mano de la idea clásica de la física cuántica, de la idea de cuasipartícula. La idea de cuasipartícula. Si nosotros a través de un tubo de goma elástica, o para decirlo más simplemente, de un calcetín, cogemos un huevo de cristal y lo empujamos a través de un calcetín, de este calcetín, un observador externo que viera este proceso, ¿qué vería? Vería una ondulación que se traslada a lo largo del calcetín o a lo largo del tubo de látex. Y podría pensar, las imágenes que le irían llegando, la sensación que él percibiría, es de algo que él diría ondulación, le daría un nombre, le daría una identidad, que no sería esta identidad, no sería, pero para el observador externo cree que esta ondulación es lo que hay, porque no sabe que esa ondulación, este desplazamiento de esta curva es consecuencia de que hay una esfera dentro, un huevo, lo que ustedes saben, que trasladan a través de esto. Vamos a ponerlo ahora, este ejemplo, de una forma mucho más clara y más comprensible. Todos conocemos lo que es un huracán, un tornado. El tornado, ¿por qué se forma el tornado? El tornado se forma porque tiene, el tornado se constituye ¿de qué? De lo que tiene a su alrededor, porque no puede constituirse de nada más que no sea aquello que tiene a su alrededor. Y un protón, antes de existir, en el locus donde se genera el protón, ¿qué tenía el protón? Tenía un universo, un MIC, lo que nosotros llamamos memoria, información, conciencia electrónica, o sea, a lo que normalmente se viene a llamar universo, nosotros lo llamamos con la sigla MIC, memoria, información, conciencia electrónica. No me voy a extender en esto, sería impropio, pero es para ir poco a poco, irnos familiarizando con los conceptos. Antes he dicho el COU, unidad de comportación ondulatoria, y ahora digo MIC, que es el universo. El MIC se genera a través del MIC, que es la unidad matemática conceptual que se genera obligatoriamente matemática por sí misma. Sería una explicación real, auténtica, de una que se le parece, que es el Big Bang, que no existe ningún Big Bang, ustedes también lo saben ya, pero que sería la causa primera de todas las cosas, a través de la cual luego se genera el MIC, el universo. Bueno, pues volviendo al protón, el protón se tiene que generar de lo único que tiene a su alrededor, y lo único que tiene a su alrededor es frentes ondulatorios. Cuando decimos un frente ondulatorio, no nos referimos a un plano que se expande ondulatoriamente, esto no existe, sino a una esfera, a un frente esférico ondulatorio.
Este frente esférico sí existe. Un frente esférico puede ser un frente que sea la unidad, otro que sea 2 veces la unidad, otro que sea 3 veces la unidad, 4, 5, y así por ejemplo llegamos al protón, que es el protón es 5 veces la unidad, creado por la interacción de 2 frentes de onda o 2 esferas ondulatorias. Uno es 3 veces la unidad y el otro 4 veces la unidad. Teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien. ¿Cómo se configura? ¿Por qué existe este protón? Todo eso es lo que vamos a ver. Decíamos lo del huracán. Volvamos al huracán y tenemos una idea clara que luego en el transcurso de los días podemos ir demostrando. Los frentes ondulatorios generan un torbellino porque hay una presión. Esta presión está generada por lo que ustedes interpretan como energía oscura, que les puedo adelantar que la oscura no tiene nada, es clara y objetiva y matemáticamente demostrable y objetivable, y esto es la segunda dimensión, lo que ustedes interpretan como energía oscura es la segunda dimensión, que es el biplano base que genera todo el universo. Este plano se expande ondulatoriamente en forma de esfera en la segunda dimensión, crea la tercera, y la tercera crea la cuarta, y la tercera y la cuarta crean la quinta, que es el protón. ¿Y cómo tenemos que objetivar el protón? Volvamos al ejemplo del calcetín. En este caso vemos un tornado. Cualquier persona ve un tornado y dice, un tornado, y lo ve a lo lejos como una unidad real en sí misma. Pero el tornado, realmente, ¿qué es el tornado? Coge aire de su entorno y este aire configura esta unidad estructural más o menos estable en el tiempo, porque el tornado dura un tiempo, el protón puede durar cientos de miles de millones de años o miles de millones de años, según qué tipo, según en qué átomo esté estructurado, o bien puede durar milisegundos, según qué elemento de la tabla periódico radiactivo sea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se configura un tornado? Un tornado se configura porque tiene una fuente de calor, que es la parte baja, normalmente encima de un océano en la época calurosa. Esto provoca, como todos sabemos, unas corrientes de aire caliente. Tiene un techo frío, que es la presión del aire frío de las capas altas, y en estos dos límites hay una tendencia a subir y una tendencia a bajar. De alguna manera, digamos que es parecido o idéntico a cuando nosotros en una bañera que la tenemos llena de agua, sacamos el tapón. ¿Qué ocurre? Que se produce un movimiento rotacional, que en su momento veremos por qué a nivel ondulatorio, no a nivel de la bañera, que lo conocemos todos, pero me refiero a nivel ondulatorio. ¿Por qué se genera esta ondulación? Porque lo veremos en su momento. Pero ¿qué pasa? Sacamos el tapón, gira y se genera un movimiento en 2 dimensiones que produce un avance en una tercera dimensión. El tornado es exactamente lo mismo. El tornado genera un movimiento rotacional ondulatorio ascendente en 2 dimensiones y se mueve en una tercera dimensión, con lo cual consigue que la inestabilidad que había de aire caliente abajo y frío arriba, que es una relación inversa a lo que tendría que ser, que el caliente tiene que estar arriba y el frío abajo, eso se normaliza, se genera un remolino, no es más que un remolino, y este remolino dura un tiempo, y durante ese tiempo un observador externo dice una realidad y cree que esta realidad es una realidad en sí, pero realmente este conjunto estable lo que hace es que aparenta ser una estructura real en sí misma, porque se está constituyendo continuamente de partes distintas. El aire que entra cada vez es distinto y sale un aire distinto. Pero en cambio la unidad parece que sea algo real en sí mismo. Por lo tanto, si nosotros intentamos acercarnos al tornado, en sus capas más externas no hay mucha presión, entre comillas, carga energética, si nos referimos a un protón. Pero conforme vamos entrando
en las capas más profundas de ese tornado alias protón, vamos encontrando unos niveles. El nivel más alto sería el que han objetado ustedes, el del impacto con el electrón, pero evidentemente no es que sea un nivel, no existen niveles, no hay una cutícula, una corteza del protón en un nivel determinado. Hay unos ángulos de inflexión porque el protón se estructura, este cálculo matemático de los frentes ondulatorios, veremos que tiene un parecido con los niveles de dominio matemático de los cristales, básicamente de los cristales líquidos. Por esto no les sorprenda el nombre de la espiral de cristal con que titulamos toda esta exposición, porque el universo de alguna manera es parecido, no igual, ni mucho menos, pero parecido en muchos aspectos a la estructuración de la cristalización, en unos ángulos, unos cambios de nivel, unas ondulaciones que son unos niveles fijos que estructuran estos cambios. Bueno, vamos a ver las exposiciones directamente sobre el ordenador, donde podré reseñar mejor los datos. Aquí tenemos la cifra general que hemos puesto al principio, que ya la hemos comentado, que correspondería al nivel más alto del ondulatorio, que no es que sea el más alto, que sea un nivel, sino el límite que se objetiva con el impacto de un muón, como más o menos han podido comprobar ustedes. Y entonces, pasando ya aquí, vemos, como he comentado antes, que destaco tres niveles. El primero correspondía al impacto con una partícula más pequeña, por lo tanto un radio de carga eléctrica que se objetiva más alto, menos compactado, o sea, más inflacionado, hinchado, diluido, para entenderlos con frases sencillas. Y por el contrario, si impactamos con el muón, se objetiva este nivel, pero les puedo adelantar que hay tres niveles más dentro de esta interfase. Perdón, digo interfase porque fíjense que digo sexta dimensión, que es el espacio entre la quinta y la séptima. En este espacio entre la quinta y la séptima podríamos encontrar estos cuatro niveles. Todos ellos se calculan a través de una función exponencial y en el que interviene el volumen de la esfera, los procesos de compactación, etcétera, que no voy a detallar ahora porque no es por ocultación de nada, de ningún dato, sino porque si intento explicarlo hoy es imposible, porque necesito antes poder aclarar todo lo que antes he intentado empezar a exponer y que iremos viendo y que en su momento veremos todo lo demás. Y el tercer nivel sería cuando ya entramos en la quinta dimensión, mucho más compactada, que el nivel teórico, esto no es un nivel real, el 0,833333 no es un nivel real, sino que es el nivel que separa la quinta dimensión de la sexta dimensión. Y a partir de aquí ya vendría el primer nivel, el más alto de esta fase, que es el 0,83, tendría 20 y tantas cifras, y luego ya viene un valor exacto, porque en el caso de la parte ya más dura del protón, ahí sí que hay un nivel exacto de compactación, que es el 0,82944. Bueno, esto repito que lo iremos viendo. Vamos a ver ahora en qué algunas ideas de sobre qué principios nos vamos a basar para charlar durante todo ese tiempo e ir exponiendo los distintos conceptos. Vamos a ver. Bueno, vemos aquí una estructura piramidal en esta animación. Fíjense cómo va girando y cada vez el eje central va creciendo en una cifra resultante de raíz de 5 menos 1. O sea, la idea es que con cada rotación de 90 grados se genera un biavance, por un lado 1 más raíz de 5 y por otra parte 2, que al restar 2 queda exacto, raíz de 5 menos 1. Este proceso de avance es la base estructural de avance ondulatorio de todos los frentes de onda del universo, excepto los que están comprendidos entre la primera y la segunda dimensión, que se mueven en función de raíz de 2. Y este avance, por ejemplo, realmente lo que estamos viendo
es el avance funcional del neutrino en el espacio. El neutrino es un inercial, lo que decimos un inercial unidireccional, porque se mueve solamente, avanza en una dirección, o sea, así como el protón es una base compactada, estructural, en que los frentes de onda se compensan uno con otro para mantenerse en rotación. En el caso del neutrino, por una serie de motivos que veremos, no logra esta fase y se tiene que mover en el universo. El neutrino, si se quedara quieto, no podría existir. Tiene que moverse como si fuera una ondulación, y no lo es, pero es en un inercial unidireccional. Digamos que la definición de neutrino sería, definición de neutrino, la parte compactada del fotón. La parte compactada del fotón. Y definición de fotón, la parte compactada del neutrino. Lo que pasa es que tampoco me estoy refiriendo a todos los fotones, me refiero a los fotones o algo parecido a fotones que se generan entre la primera y la segunda dimensión, que es donde se genera el neutrino. Luego, las dos partes en el universo están infinitamente separadas. Estos fotones que generan la energía oscura, el avance del biplano que genera el universo, por un lado, y por el otro lado el núcleo compactado duro, que podríamos decir, que forma lo que se entiende y se ve en el universo, se objetiva su existencia, que es el neutrino. Por eso el neutrino es tan filtrable que puede el periodo en una plancha de plomo, vamos a decir, de 20 años luz, la mitad de los neutrinos serían interceptados, porque son extremadamente filtrables, porque es una estructura que únicamente es un inercial unidireccional infinitamente pequeño. Bueno, esto lo vamos a ver, pero sepan que lo que quiero representar aquí ahora, de neutrino al margen, esto sirve para cualquier frente de onda, es la base inflacionaria mínima universal con respecto a la unidad. La base inflacionaria mínima universal con respecto a la unidad es raíz de 5 menos 1. Y la unidad inflacionaria base universal con respecto a todo, unidad o lo que sea, sería 0,236067977, que sería raíz de 5 menos 2. Esto no tiene nada que ver con esta imagen, pero sepan que hay dos bases universales, la esfera mínima conceptual, que es 0,236, y el avance inflacionario mínimo, que es raíz de 5 menos 1. Que fíjense que con cada rotación de 90 grados se genera un avance en dos sentidos, por una parte 1 más raíz de 5 y por el otro lado 2, la diferencia es raíz de 5 menos 1. ¿Vale? Bueno, pasemos a las siguientes animaciones, a los siguientes conceptos. Aquí podemos ver una esquematización de uno de los cuatro cuadrantes, de la estructuración de los frentes de onda en un plano. O sea, vería este cuadrante, otro, como luego veremos, y esquemáticamente vemos el protón en medio, que con el radio 1, conceptual, no es que sea 1, este 1 puede ser una vez lo que sea, Fermis, o lo podemos medir en Fermis, o lo que sea, según la unidad de medida que nosotros determinemos en cada momento, y en cada momento será más grande o más pequeño según la unidad, naturalmente. Bueno, aquí tenemos la nube electrónica, y aquí vemos unos triángulos. Este triángulo de aquí correspondería a este de aquí, o sea, 2, 1, raíz de 5, o bien ya a nivel, cuando se inicia el nivel electrónico, sería el doble, sería 2, aquí sería 4, o sea, 2 veces 2, y aquí sería 2 veces raíz de 5. Las relaciones angulares serían las mismas,
pero aquí sería más infraccionado, aquí menos, y por debajo, esta misma relación se mantiene por debajo del radio 1, y entonces ya lo llamamos compactación, que luego veremos lo que es compactación. Vamos a ver un momento lo que es compactación y luego seguimos explicando estas imágenes. Bueno, vamos a ver un poco la idea de a qué me refiero cuando digo compactación. Todos entendemos que compactar es apretar, endurecer, y que inflacionar es dilatar, hinchar, diluir. Pero este proceso de compactación vamos a esquematizarlo de momento en una dimensión y luego ya tendremos tiempo, pero por lo menos para tener una idea de qué estamos hablando. Imaginemos que tenemos aquí un plano imaginario, y en este plano imaginario yo digo la unidad 1, una vez, o multiplico la unidad por 2, bueno, pues 2 veces. Multiplico la unidad por 3, 3 veces, y así por 1, por 2, por 3. Pero esto ahora explicarlo es difícil, pero la existencia del universo, lo que hace posible al universo de que exista, es que los procesos ondulatorios se han generado y a su vez ellos han generado algo a lo que llamamos volumen. Es lógico que estructuras físicas que tienen un volumen tienen que existir dentro de algo que tiene volumen. Si no hay volumen, no hay existencia. Digo esto porque normalmente cuando empezamos a cerrar los ojos, entornar los ojos y pensar cómo puede haberse originado la creación, de dónde viene, decimos, bueno, en el principio, porque tenemos la idea equívoca de tiempo, que no existe el tiempo, decimos, no había nada, antes no había nada. Y al decir nada, normalmente, el 99,9% de personas pensamos en un inmenso vacío, nada, sin nada, un vacío, sin nada. Y este es el primer error, porque si hay un vacío, hay una distancia, hay un volumen. Yo le puedo preguntar entonces, bueno, y más allá que hay este vacío, muy grande, o infinito, bueno, infinito, ¿cuánto es infinito? Y después no acabaríamos nunca. O sea, en el principio no había nada, y cuando decimos nada, quiere decir que no había volumen. Ergo, ¿qué había? Hemos de conceptuar el inicio del inicio del inicio, algo parecido a la idea del Big Bang, un punto. El por qué se expande este punto y crea todas las estructuras no tiene nada que ver con la teoría del Big Bang, pero por lo menos en este punto coincide. Hay una unidad donde no es que el universo estuviera compactado y comprimido, porque no había nada que lo comprimiera, simplemente que no existía nada, era un punto. Y este punto conceptual, esta unidad, yo digo, este algo lo puedo multiplicar infinitas veces por sí mismo y puedo dividirlo. Pero para generar un volumen, para no hacer trampas matemáticas, que la matemática no me lo aceptaría y ningún programa informático matemático me lo podría aceptar, si yo multiplico por 5, tengo que dividir por 5. Por lo que entonces esta membrana imaginaria, si multiplico por 5 y divido por 5, no he hecho trampa, no he creado nada, pero sin embargo matemáticamente sí he creado algo. Pero hay un problema, fíjense, yo multiplico por ejemplo por 5, y vuestro teléfono es igual, pues 5, multiplico por 5, tengo que dividir por 5, pero claro, la unidad dividida por 5 es este trocito de aquí. O sea que si yo multiplico por 5, que es todo esto, al dividir la unidad, aquí tengo la unidad, al dividir la unidad por 5, me queda este pequeño espacio. Luego, de alguna manera, todo esto lo tengo que meter aquí dentro, lo tengo que compactar en este pequeño espacio.
Pero entonces ustedes me dirán, sí, señor Bacardí, muy bien, pero usted iguala cantidad de ondulación porque la comprime, pero no hay el mismo volumen, porque aquí es todo este espacio y aquí solamente hay esto. Por lo tanto, paralelamente, sincrónicamente, simultáneamente, existe el mismo proceso al revés. 1, 2, 3, 4, 5, multiplico por 5 y divido por 5. Y entonces tengo que esto neutraliza a esto a ambos lados de la unidad y esto neutraliza a esto a ambos lados de la unidad. Y tengo una estructura a un lado, otra estructura a otro lado, donde toda esta neutraliza a toda esta y esta neutraliza a esta, que es la que está dentro del protón. Bien. Esto es una primera sencilla y esquemática idea. Vamos a ver. Ahora voy a pasarme, como se dice seguramente, 3 pueblos y voy a ir un poco al final y me voy a imaginar un protón o la base generatriz del protón ya estructurada, la base generatriz del protón ya estructurada, que es el 3, 4, 5, 3 fotones, 4 quarks, son 3 por 4, 12 dimensiones o niveles de compactación, y el 5 es 5 veces la unidad o la quinta parte de la unidad, que es la esfera generatriz resultante. Todo esto lo veremos, avanzo cosas, pero ya sé que sonará extraño. Vamos a ver el triángulo 3, 4, 5. Yo tengo aquí un eje de abscisa, un eje de ordenadas, y entonces, abundando en esto que yo decía, digo, bueno, muy bien, aquí tengo el 3, bueno, el 4, por ejemplo, 4 veces la unidad, que es un cateto. Aquí tengo 5 veces la unidad, perdón, 3 veces la unidad, que es el otro cateto, y tengo la hipotenusa, que es 5 veces la unidad. O sea, 3 veces la unidad, 4 veces la unidad y 5 veces la unidad. Ya sabemos que 5 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto, a través de todo un proceso ondulatorio, perdón, un inciso, antes de nada, entiendan que cuando yo digo 5 veces la unidad, ustedes aquí ven una recta, pero para empezar, esto está en 3 planos equilibrados distintos. Es la proyección plana de 3 esferas, 3 frentes ondulatorios esféricos, como decía antes, y su proyección, como veremos, da esta imagen. Parece imposible de explicar ahora. Pero entiendan que cuando decimos esto es una esfera 5, la esfera 4, la esfera 5, la esfera 5 veces, la esfera 4 veces, la esfera 3 veces. Y cada uno de esos se ha desarrollado a través de un proceso de compactación. El 3 será un tercio, aquí, a este lado. Bisimétricamente, el 4 será un cuarto. O sea, fíjense que la inversa del cateto 4, que era mayor que el 3, es más pequeña, porque es la cuarta parte, que la inversa del cateto 3, que es un tercio, porque claro, es un tercio, y un tercio de la unidad es más que una cuarta parte de la unidad. Esto es 0,33333, y esto sería 0,25, que evidentemente 0,25 es menos que 0,333. O sea que hemos dado una vuelta, porque esto se genera a través del proceso rotacional y evidentemente ha rotado 180 grados. Y la inversa, el lado largo se convierte en el corto y el corto se convierte en el largo. Y aquí tendríamos la hipotenusa en pequeño, el dibujo en pequeño, contraria a esto. Pero si ahora esto lo hacemos grande, vamos a hacer este triángulo grande porque si no, no veremos nada. Fíjense lo que pasa. Esto, vamos a ponerlo hasta aquí, es un cuarto. Y esto, hasta aquí, es un tercio de la unidad. Y aquí tenemos la hipotenusa. De entrada podría pensarse que si este cateto es el inverso de esto y este es 4 y este es un cuarto, si este cateto es un tercio porque es el inverso de este que es 3 y este es un 3,
Pues que la hipotenusa sería el inverso de 5. 1 partido por 5. No. Aquí, esto es 0,2. Porque si ustedes lo miran por Pitágoras, verán que un cuarto al cuadrado más un tercio al cuadrado es igual a, o sea, al resultado, el número de es 0,41666666, 0,441666, ¿qué sería esto? 0,41666. Y base por altura, 0,466 por 0,2 es exactamente lo mismo que un tercio por un cuarto. Y fíjense en este valor 0,2. ¿Saben qué es este valor 0,2? Es lo que vamos a llamarlo, nosotros lo llamamos ICF, o sea, factor de compactación. Hay dos factores en este proceso de expansivo, que es el factor de inflación-compactación y el factor de expansión. El factor de compactación, en este caso, sería 0,2. ¿Y saben cuánto mide la altura del triángulo 3, 4, 5? 2,4. 2,4 porque el 1 es el protón, el radio 1 es, o sea, 2,4 porque 2,4 es 1,4 más 1. 1,4 más 1 es 2,4. Y si ustedes dividen 0,2 por 2,4, o sea, perdón, 2,4 por 0,2, nos sale 12. Y 12 por 12 es 144. ¿Y saben qué es 144? Cuando cogemos vamos a dibujar un pentágono, parece una calabaza en lugar de un pentágono, pero bueno. Aquí tenemos, aquí no tenemos nada porque estamos, el futuro de la tecnología. Vamos a coger este. Tenemos que en el pentágono, esto sería, más o menos quiere ser un pentágono, y esto serían 72 grados. Pero serían 72 grados porque esta esfera tiene 360 grados. Pero si nosotros, en lugar de coger cifras aleatorias convencionales que los seres humanos hemos dicho, bueno, pues mira, la circunferencia la dividiremos en 360 grados y trabajamos y va muy bien. Pero si esta circunferencia tiene 1 grado, 72 es la quinta parte de la unidad. La quinta parte, si la unidad decimos que son 360, la quinta parte son 72. Pero si la circunferencia, perdón, la circunferencia no existe, la esfera es la unidad y es 1 grado, su quinta parte es 0,2, que es este 0,2. Y este 0,2 si nosotros cogemos la fórmula de Euler, el número E, que E es igual a 1 más 1 dividido por N elevado a N, cuando N es 5, esto es 0,2. Y lo inflacionamos, lo elevamos a N, esto solamente nos llevaría hasta el valor de N igual a 5, aquí está la parte inversa, no existen los números negativos, esto es otro concepto, pero muy casualmente aquí está expuesta el cuadrante inverso, pero si fuera hacia este lado, aquí está la representación de E, que fíjense que E, pasa por favor, un poco. Va, no. Fíjense que lo presentamos en sus dos vertientes, porque la representación auténtica en el universo real de E es esta, bisimétricamente a ambos lados en las dos maneras,
Bueno, pues 1 partido por n sería 0,2. Y si le sumamos la unidad, entonces tendríamos la unidad más su quinta parte elevado 5 veces. Bueno, esto vamos a dejarlo. Pero fíjense en este 0,2, que es el 0,2 de compactación del protón, que es la línea. Y esta línea, digo línea, porque si 0,2 lo multiplicamos por 10, es 2. Pero si lo dividimos por 10, es igual a 0,02. De 2 a 0,2 es por 100, dividido por 100. ¿Qué es 2? 2 es la K relativista de Einstein. ¿Qué es 0,02? La K de Newton. Estamos cambiando de unidades, porque simplemente la quinta parte es siempre la quinta parte, es igual que la circunferencia, sea una circunferencia de 1 grado, no digo circunferencia, esfera de 1 grado, en que su quinta parte es 0,2, que sería la línea del plano, y si yo esto lo multiplico por 10, tendré una esfera de 10 grados en que su quinta parte será 2, y si lo divido por 10, tendré una esfera en que su quinta parte será 0,02, y aquí será 0,2. ¿Ves un poco por dónde va? Es la forma que no se ha mirado. No hace falta hacer grandes, romperse el alma con grandes cálculos que están muy bien, pero que están mal conceptuados, porque primero se introduce un concepto absurdo que es el tiempo, porque nosotros vemos antes, después, evidentemente hay un antes y un después, pero este antes y este después es simplemente un orden numérico. Bien, el universo matemáticamente es un compacto, es un cerrado acotado, es un compacto en materia de conjuntos, y está totalmente compacto como su nombre indica, y no hay huecos, no hay ningún hueco. Entonces lo que se infracciona se tiene que compactar, y lo que se compacta se tiene que infraccionar. Lo que parece vacío es el espacio infraccionado en longitudes de onda inmensas que vuelven a entrar en el plano base, vuelven otra vez a generar espacio-tiempo. Bueno, espacio-tiempo no, vuelven a generar el universo a través de un proceso de compactación-inflación. Bueno, pues ahora tenemos un poco de idea de lo que vamos a hablar.